Y vamos precisamente a conversar en este momento con el doctor Pedro Ureña Velázquez, un cardiólogo muy conocido de nuestro país, quien es además asesor de la Comisión de Alto Nivel. Él es director médico de Medicina Cardiovascular Asociada y presidente de la Fundación HeartCare Dominicana. Muy buenas noches, doctor Ureña. Bienvenido. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Diana. Buenas noches. Un placer tenerte, Pedro, que te tuteamos porque te conocemos ya hace mucho tiempo y has estado varias veces en nuestro espacio. Hemos visto que ustedes han hecho un operativo bastante importante en diferentes barrios de la capital, repartiendo material educativo, haciendo pruebas, repartiendo también insumos, yendo casa por casa, y han arrojado unos resultados de esas pruebas PCR. Vamos a hablar de esto, de cómo surge esta iniciativa, de si se hace con la anuencia de quién, porque en el día de hoy nos llamó mucho la atención que en la rueda de prensa del ministro de Salud Pública se le preguntó sobre los resultados de esas pruebas que se hicieron en ese operativo, y él dijo que ese operativo no había sido informado a Salud Pública y que no tenía conocimiento del mismo. ¿Cómo es que están funcionando las cosas? Esta iniciativa surge como una motivación de HeartCare Dominicana y el Club Mauricio Báez de establecer una técnica de prevención en los barrios. Es un proyecto piloto que se inicia en Villa Juana y tenía tres aspectos. Uno era repartir mascarillas para que una población que tiene escasos recursos y muchas veces no puede adquirirlas. Información con panfletos donde se especificaban cómo cuidar esas mascarillas, pero también cómo aplicar medidas de prevención para el COVID. Y tercero, y más importante, aquellos pacientes que fuesen identificados con síntomas sugestivos de COVID o que hubiesen estado en contacto con pacientes con COVID-19, hacerle pruebas. Estas pruebas fueron proveídas por el laboratorio de referencias, básicamente PCR, obtenida de la orofaringe. Tuvimos un total de 311 pruebas, de las cuales 95 están positivas. Estas son pruebas que son reportadas directamente al ministerio, o sea que realmente no son pruebas hechas con kits rápidos ni mucho menos, o sea, son pruebas oficiales por un laboratorio oficial. Esto realmente lo que nos dice a nosotros es que en estos barrios, cuyas características de hacinamiento son muy propensas para la propagación del COVID, hay que tomar medidas agresivas de prevención, y lo que queremos es aislar a estos pacientes de manera temprana para evitar una propagación. Yo digo que realmente un paciente infectado en cualquiera de estos ambientes es muy propenso a como diríamos, diversificar la enfermedad, ya que las condiciones de hacinamiento son tremendas. Aquí vemos familias de 8 o 10 personas viviendo en una habitación, pasillos con varios hogares uno al lado del otro, con apenas una barrerita de madera que las divide. Es decir, cuando vemos las características de hacinamiento, pobre higiene y poco acceso a salud, entonces estamos hablando de que estos son poblaciones muy vulnerables y que hay que trabajar en una prevención agresiva. Lo que quisimos hacer con el tweet fue más que nada llamar la atención a esto, decir que estos resultados realmente son importantes y que tenemos que tratar de establecer una especie de estrategia en conjunto con el ministerio, con el ayuntamiento, con la fundación, para poder implementarlo de manera más generalizada en los diferentes barrios marginados de Santo Domingo. Doctor, 95 pruebas positivas de esa cantidad que ustedes hicieron, estamos hablando de un 40% de positividad en las muestras que ustedes tomaron, además de pruebas hechas por PCR, que es la prueba más segura. Esto es importante porque el ministro decía hoy que él dudaba que el 40% de la población de Villa Juana tuviera coronavirus. Evidentemente es el 40% de las personas que ustedes le hicieron la prueba, pero es muy revelador de la situación que puede estar ocurriendo en los barrios populares de nuestra ciudad capital. Sí, Diana, es importante esa aclaración. Fíjate, el porcentaje con las pruebas que nos llegaron hoy llega a un 32%, que sigue siendo muy alto realmente, porque nos llegaron las pruebas más negativas. Ahora bien, no es que estamos diciendo que el 32% de la población de Villa Juana está positiva, no, para nada. Esto definitivamente hay un sesgo de selección aquí, porque estamos haciendo pruebas a pacientes que son o con síntomas que hayan estado en contacto. Pero ese no es el punto. El punto es qué representa eso en términos de potencial de propagación en esa población. Ese es el punto más importante. Yo creo que sin pruebas es como no tener un mapa y saber a quién tenemos que aislar y a quién tenemos que cegar. Entonces realmente yo entiendo que es un dato importante, pero no estamos diciendo que la población completa de Villa Juana tiene un 32% positivo. Eso jamás. Lo que sí estamos diciendo es que si no tomamos medidas, pudiésemos llegar a ese punto en un periodo relativamente corto. Y eso quiero ser muy enfático en eso, porque recordemos que un paciente COVID positivo
en los mejores escenarios, equivale a 6 a 8 pacientes que pueden contaminar. Claro. En condiciones de hacinamiento, ¿de qué estamos hablando entonces? O sea, estamos hablando, como dije anteriormente, pasillos que literalmente hemos entrado y encontramos hasta 20 familias viviendo una al lado de la otra. O sea, estamos hablando de un potencial muy serio. Cada paciente de ese, si no se toma medidas de aislamiento agresivas. Ese es el mensaje que queremos llevar. Claro, esto es un plan piloto y es una muestra de lo que se debe hacer, pero también de lo que existe en el momento. Y a mí me gustaría saber, dentro de ese marco, ¿qué encontraron ustedes con esa población? Estamos hablando de la de Villajuana, Villas Agrícolas, la educación. Ustedes repartieron panfletos, muchos panfletos. ¿Cómo está la gente consciente de cómo se transmite esta enfermedad y de cuáles son sus efectos? El uso de la mascarilla. ¿Qué porcentaje de la gente estaba usando mascarillas? A las personas que ustedes le hicieron las pruebas, que eran personas que habían tenido contacto ya con pacientes de COVID y también personas que eran vulnerables, ¿cuál era el nivel de aislamiento que estaban viviendo? ¿Qué tipo de conciencia hay entre estas poblaciones más despauperadas con relación al COVID-19? ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces reforzar, además de las pruebas en cada uno de todos estos sectores populosos que hay que hacer? Mira, muy importante esa pregunta, Marisela, porque realmente esto no fue solamente repartir mascarillas y hacer pruebas. Nosotros hicimos un levantamiento. Cada lugar que se iba, había un cuestionario, identificábamos pacientes vulnerables, hipertensos, diabéticos, cuántos ancianos vivían, cuál era el número de familias que vivían en ese momento. Y la verdad que estamos analizando las cifras, pero sí encontramos un porcentaje importante de diabéticos, un porcentaje muy importante de hipertensos, que es lo que se espera en esta población. Exacto. En cuanto a conocimiento, te tengo que decir que los mismos dirigentes barriales nos han dicho, hay un Villajuana antes y después de esta jornada. Realmente estamos viendo mucho más personas con las mascarillas que se repartieron, o sea que por lo menos es algo positivo, pero el nivel de conciencia lamentablemente no era el mejor. Tengo que reconocer que en los patios nos encontramos con la gente sentada alrededor, compartiendo, sin mascarillas. Definitivamente yo te puedo decir que es un poco difícil llevar ese mensaje de manera generalizada. Yo creo que el hecho de nosotros ir personalmente creo que puede hacer un impacto. Vamos a ver hasta qué punto esto realmente se traduce en resultados más adelante. Yo lo que quiero plantear con esto es que, fíjate, nosotros no podemos extrapolar estrategias de otras sociedades. Nosotros vivimos en una sociedad con características muy particulares. Somos un país pobre, con muchos barrios. Realmente yo entiendo que una acción mucho más directa, mucho más involucrada, tiene más potencial de resultado. Y eso es lo que queríamos probar con esto. Si nosotros involucramos sobre todo los dirigentes comunitarios de cada área, que se vayan con cada uno de los voluntarios a repartir mascarillas, a llevar la educación, a hacer las pruebas, entendemos que podemos tener mucho más impacto positivo. Vamos a verlo. Esa es la idea. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar conversando con usted cuando regresemos de temas muy interesantes y también de temas médicos con él. Cuando regresemos con el doctor Pedro Ureña. Ya volvemos.